identificar el poder en este país y en el mundo contemporáneo con estar en el gobierno es una burrada. Tenés razón. Es una claro. burrada. Porque los poderosos son otros. Los poderosos no están en la casa de gobierno, no vienen a hablar con vos a la radio. Claro. A ver si a ver si los dueños a ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes, o contestándole a Berkovich. Se le va a quedar lo de Berkovich. Es tremenda. Los que tienen poder están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí y esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso, es una Cristina. parte, ¿Cómo que no? Una parte un del poquito, poder. Si no es el que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que es. Hoy, escúchame, donde un tipo hace así enter en Nueva York o en Londres y te provoca un tembladeral mundial y te deja con el tuje al norte porque se cayeron las bolsas, se corrieron los tipos de cambio. Y en esta serie de entrevistas que venimos haciendo para datorgente.com, en el contexto de la autodenominada pandemia global, en esta ocasión vamos a entrevistar a uno de los grandes protagonistas, podríamos decir, en la República, en Argentina y en varios países de América Latina, en las redes sociales, que está hablando sobre todo lo que está pasando, los grupos de poder, y realmente ha conseguido montones, diríamos miles de seguidores que están siguiendo sus videos a través de las redes sociales. Nicolás Moraz, te saludamos desde la ciudad de Buenos Aires. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Es un placer coincidir con vos nuevamente. Bueno, Nicolás, queremos tratar de pasar en limpio algunos de los grandes temas que para muchísima gente se están empezando a avalar por primera vez. Hasta hace muy poco tiempo, podemos decir la gran mayoría del periodismo, el techo de la crítica llegaba al gobierno de un país, tal vez a la política exterior agresiva de un país sobre otro país. Pero en este momento, quien no esté pensando y no esté analizando y no esté investigando a los grupos de poder que se ocultan detrás de los gobiernos, realmente pareciera que no está entendiendo lo que está pasando en este momento. Nicolás, queremos empezar a hablar de alguien que vos has estado estudiando mucho y es justamente George Soros. ¿Qué podrías decir, qué definiciones podrías dar vos en este momento sobre George Soros? Bueno, Sebastián, para tratar de sintetizar y que la gente lo comprenda, George Soros es la apoteosis, o sea, el ejemplo paradigmático, la personificación del lobista, o sea, del empresario que ciñe sus negocios en la estricta, cotidiana y te diría promiscua relación con los políticos de los lugares donde invierte. Esto es antiquísimo. O sea, algo que yo siempre he sostenido es que es muchísimo mejor negocio participar, digamos, de cualquier sector económico regulado si uno puede tomar partido de la regulación. Porque eso permite, por ejemplo, eliminar a la competencia, obtener licencias monopólicas, contratos de privilegio, siempre estar del lado del Estado, o mejor aún, mover los hilos detrás del Estado puede significar, digamos, una enorme ganancia estelar, mucho más rápida que si uno se somete a la competencia y hace las cosas bien, cosa que, por supuesto, la mayoría de los grandes empresarios jamás harán. Soros particularmente se ha caracterizado, él fue durante muchos años banquero de inversión, entre otras en la JP Morgan de los Rockefeller, se ha caracterizado por comprender perfectamente este fenómeno y se especializó en él. Es más, Soros es él mismo al día de hoy un gestor de inversiones que mueve muchos más fondos ajenos que propios. Entonces, a lo largo de su carrera, bueno, como no disponemos de tanto tiempo, no voy a empezar, pero bueno, él pertenecía a una familia judía que de hecho se salvó de la Alemania nazi entregando a otros judíos, y esto está documentado por la politóloga Michelle Steinberg, que bueno, es una especialista que lleva 25 años investigando este tema, pero bueno, después de su paso por la London School of Economics y de llegar a Estados Unidos trabajando en los bancos de inversión de Nueva York, funda Soros Fund Management, que es su propia cartera, y posteriormente, siguiendo la recomendación de John Rockefeller, que fue el segundo líder de la dinastía Rockefeller, incursiona en el negocio de la filantropía, con la Open Society Foundations, que es al día de hoy el principal lobby del planeta, y no lo digo yo, lo dicen ellos.
Podríamos interpretar, Nicolás, a Soros como una especie de continuador de la dinastía Rockefeller y los Rothschild. Sí, mira, yo te diría que Soros es no solo un continuador, sino ha sido explícitamente un socio de ellos en muchos negocios, pero es lo que en su momento fueron los Rothschilds, la cara visible de la élite mundial. Los Rothschilds se influían, por ejemplo, en el Marqués de Talleyrand, que fue la figura protagónica de la política francesa desde la monarquía borbónica, durante la Revolución, con Napoleón, para derrocar a Napoleón, para la restauración monárquica. O sea, durante 50 años Talleyrand tuvo un protagonismo absoluto en la política francesa y quienes lo manejaban eran los banqueros Rothschilds, que tenían, bueno, participaciones mayoritarias en los principales bancos de Alemania, eran fundadores de los bancos de Francia y de Inglaterra. Soros al día de hoy es muy parecido a lo que los Rothschilds eran en el siglo XIX. ¿Por qué te digo esto? Porque los Rothschild no eran la familia más poderosa del planeta, ni Soros es el hombre más poderoso del planeta en la actualidad. Eran tal vez los más visibles. O sea, Soros eligió un rol como operador. Y en todo, tanto en los negocios explícitos como en las causas filantrópicas, me quiero decir, la lucha por la igualdad de género, el impulso del ecologismo y del desarrollo sostenible, y todas estas, digamos, bellas máscaras, son en realidad artilugios para configurar el sistema de una manera que los representados de Soros y el propio Soros obtengan las mayores ganancias posibles. Esto está de sobra documentado por variedad de autores, y lo que yo te quiero decir es, Soros no es una persona que decide por sí misma lo que pasa en el mundo. Soros es un agudo lector de la realidad, y por eso es interesante investigarlo, porque cuando vos seguís sus movimientos podés entender muchas cosas de las que van a pasar en el futuro inmediato. Por ejemplo, en su momento Soros tomó una fuerte participación de Alphabet, que es el holding de Google, y de las digitales. De hecho, se convirtió en un accionista determinante de Netflix en el año 2015-2016, cuando Netflix, de hecho, da ese viraje y se empieza a convertir en un aparato ideologizado, en un aparato de propaganda progresista. Que cualquiera que mire series de Netflix se da cuenta de que tenés una ideología única en todas las producciones, que es LGBT, feminismo supremacista, etc. Bueno, esa impronta se la dio Soros. ¿Por qué? Porque Soros apuesta hace décadas al control de natalidad, como muchos otros empresarios. Ahora ha cobrado muchísimo protagonismo Bill Gates hablando abiertamente en una conferencia de que hay que reducir 15% la población mundial. Bueno, Soros interpretó esto y se metió fuerte. Luego se retira de las tecnológicas cuando empiezan a implementarse las tasas Google y se echa en contra y empieza a hacer lobby por la regulación de los excesos monopólicos de Facebook y Google, donde él antes era un inversor determinante. Entonces vos, si seguís ese sinuoso camino que va de un extremo a otro en muchos casos, podés entender por lo menos cómo se mueve buena parte del capital internacional y qué persigue. Actualmente, con el confinamiento, Soros no es el principal beneficiario es de manera indiscutida Bill Gates y las grandes farmacéuticas, pero él ya se había acomodado en mayo del año pasado comprando Grifols, o sea, comprando una participación determinante en Grifols, que es una farmacéutica catalana especializada en hemoderivados, que es hoy una de las principales, ganadoras de la pandemia. Nicolás, contrato, ¿por qué, ahora que mencionaste Cataluña, ¿por qué se habla de que Soros tuvo alguna especie de participación en los movimientos independentistas catalanes en España? Soros, por ejemplo, en Cataluña apostó a los independentistas, pero curiosamente también apostó al principal partido anti-independentista, que era Ciudadanos, que ahora sufrió una terrible debacle. O sea, puso huevos en las dos canastas. Con el independentismo catalán, básicamente buscó primero destronar a Rajoy, a quien apoyó en un principio, pero decidió suplantar por Pedro Sánchez. Esto es un hecho. O sea, les recomiendo el libro Soros rompiendo España, donde se detalla minuciosamente esta maniobra. ¿Cuál es el objetivo de máxima con la independencia de Cataluña? Crear un Estado probeta, un Israel en la península ibérica, pero que responda minuciosamente a sus designios y que sea un modelo de Estado globalizado. O sea, donde haya mucho más poder desde el inicio de la Unión Europea, que es una organización transnacional de la cual Soros es, él lo confiesa, el ideólogo y el principal promotor, antes que del gobierno catalán, que respondería, por supuesto, de manera genuflexa a los intereses de Soros, que ya es dueño de Cataluña. O sea, tiene
es dueño de urbanizaciones a través de la inmobiliaria España, participa de las principales farmacéuticas, como te decía, que hoy tienen contratos internacionales impensados porque están desarrollando plasma anticoronavirus, etcétera. O sea, ese es el interés fundamental de Soros tras de Cataluña. De máxima, un Estado modélico y para difundir el modelo. También lo hizo en Escocia, por ejemplo, con el intento de independencia en el Reino Unido. Y de mínima es una forma de presionar y condicionar al gobierno central, o sea, al gobierno de Madrid. Vos no te metas con mis intereses porque yo te hago como ya hizo, pongo 2.800.000 dólares en el lobby de catalanista en Nueva York, en el Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña, y en Bruselas, donde Soros manda y tiene una lista enorme de eurodiputados que reveló Sputnik, por ejemplo, y puedo atrofiar cualquier plan de estabilidad para España, porque esa es la capacidad que tiene. Aún moviendo pequeñas sumas, está la destreza y es tan aceitada su red de contactos que lo que él determine finalmente va a suceder. Por supuesto, en la medida que él mantenga sintonía con grandes capitales que lo superan, como es el caso de Gates. Por eso Soros hoy no puede entenderse disociado del plan de Bill Gates y de la Organización Mundial de la Salud. Soros lo comprendió a tiempo. Cuando tenemos ese vínculo con España, vemos que la relación con Argentina también parece que es cada vez más estrecha. Soros ya ha estado en la República Argentina, pero ¿quién es Eduardo Elstein? Que a todas luces parece ser uno de los articuladores de los intereses de Elstein, a través también de toda la gente que participa directa o indirectamente de la Open Society. ¿Detrás de qué intereses puede estar George Soros en la República Argentina? Para comenzar, es de público conocimiento, pero seguramente habrá gente que todavía no lo sabe, que Soros tiene un rol preponderante en lo que ha sido la extensión del confinamiento en la Argentina, manteniendo comunicación directa con Alberto Fernández. Pero para viajar un poco en el tiempo con Elstein, 1989. Elstein era un jovencísimo empresario argentino, heredero de IRSA, que era una empresa que realmente estaba pasando su peor momento. Pero Elstein siempre gozó de excelentes conexiones. Una empresa inmobiliaria, digamos. Sí, era una empresa inmobiliaria que ahora es básicamente la empresa más poderosa de la Argentina, y no lo digo yo, lo dice el cronista comercial, a nivel de diversificación y de contactos internacionales. Pero bueno, ¿cómo sucedió eso en 30 años? Elstein con 28, 29 años viaja a Nueva York, auspiciado por el rabino Schneerson de la Chabad Lubavitch. ¿Qué es la Chabad Lubavitch? Es una comunidad judía de Nueva York que podríamos trazar un equivalente con los calvinistas en el protestantismo o con el Opus Dei o los jesuitas más aventajados en el catolicismo. ¿Podríamos decir que es el sionismo radicalizado, de alguna manera? Sí, pero tiene un énfasis muy interesante, o sea, es un sionismo especializado en hacer negocios. O sea, ya tienen una estructura de pensamiento religioso, por eso te decía la comparación con los calvinistas o con el Opus y los jesuitas, de que ganar dinero está legitimado por Dios, ganar muchísimo dinero, y que a su vez, a través del dinero, gobernar los destinos del mundo es lícito, no es ilícito. El poder no está mal, el poder está bien y el poder financiero mejor aún. Podríamos pensar, Nicolás, podríamos pensar que son los sionistas talmúdicos. Sin menor lugar a dudas. O sea, de hecho, si vos te fijás, los hasídicos, o sea, esta tendencia de la comunidad Chabad Lubavitch, ha despreciado y repudiado públicamente a los rabinos ortodoxos que defienden los derechos de los palestinos del exterminio genocida de la entidad israelí. O sea, definitivamente son sionistas radicalizados, definitivamente son supremacistas, y tienen un concepto de destino manifiesto, Sebastián, como los calvinistas, que es: si yo soy rico es porque Dios me premió. Bueno, con esta gente maravillosa, y yo soy liberal, yo defiendo que la gente se haga rica honestamente, no aplastando cabezas. Los amigos de Chabad Lubavitch son especialistas en aplastar cabezas, ¿me entendés? O sea, con esta gente maravillosa se contactó Elstein desde su juventud, y eso le permitió conocer a Soros en el año 1989. En el año 1989, Elstein no tenía ni 30 años, no había terminado la carrera de economía, pero tenía a sus amigos rabinos del Chabad Lubavitch. Entonces tocó la puerta de Soros, que ya en ese entonces era uno de los inversores más famosos del mundo, y no solo más famosos, sino que no tenía desplegado el operativo de prensa que tiene ahora, y los diarios contaban muchos de sus
crímenes y de sus operaciones turbulentas, por ejemplo, en Europa del Este posterior a la caída del muro. Pero no importa. Aparece el desconocido Epstein, toca la puerta y le dice a Soros: señor Soros, yo tengo un acabado conocimiento del mercado argentino. Quiero que me preste dinero para invertir. Y Soros le dijo: ¿cuánto necesitas? Y esto no lo digo yo, lo dijo Soros en una entrevista al Jerusalén Post. Y Epstein le dijo 10 millones. Y Soros le dijo: hecho. 10 años más tarde, en el año 2000, y esto lo cuenta Soros en la entrevista al Jerusalén Post, en serio, Soros le agradeció a Epstein que haya convertido esos 10 millones en 500 millones. O sea, ¿Querés que te explique resumidamente cómo? Eduardo Epstein encontró la manera de convertir 10 millones de dólares en 10 años en Argentina en 500 millones de dólares. Correcto. Gobierno de Menem, gobierno... ¿Qué otros gobiernos? Todos los gobiernos que pasaron hasta este momento. Lo primero que hizo Epstein fue asociarse con quien fue durante 15 años su alma gemela, Marcelo Midlin, el hoy presidente del Museo del Holocausto y un destacado sionista que es testaferro de Lewis, como en su momento Epstein lo fue de Soros. Recordemos quién es John Lewis, Nicolás. ¿Cómo? Recordemos quién es John Lewis también para que la gente que nos ve fuera de Argentina. Claro, Joe Lewis es un empresario anglo-israelí sumamente poderoso que actualmente es uno de los principales inversores energéticos del planeta. En la Argentina puntualmente a través de Midlin es dueño de Pampa Energía, por tanto de Edenor, o sea, controla la energía eléctrica de la mitad del país. Mauricio Macri, el anterior presidente, lo declaró su amigo personal. Y Lewis ha estructurado una suerte de estado paralelo en la Patagonia, donde cuenta con una ingente cantidad de tierras fiscales, donde básicamente tiene helipuerto, guardia privada con armas largas, en fin. Y muchas de esas tierras han sido usurpadas a sus legítimos dueños a través de la violencia, y estas causas están en la justicia, pero misteriosamente no avanzan. Entonces, pero bueno, ahí tenemos, Nicolás, un trío importante que vienen, digamos, de alguna manera del grupo Soros, que son Eduardo Epstein, Midlin y John Lewis también, los tres en Argentina. Sí, de hecho, básicamente Midlin lo que hizo con Lewis es imitar lo que Epstein hizo con Soros. Primero llegaron Epstein y Midlin en representación de Soros durante los 90. Hicieron muchísimos negocios. Para que tengas en cuenta, terminaron siendo dueños, Soros y ellos, del Patio Bullrich, del Alto Palermo. O sea, para el comienzo del siglo XXI tenían los principales shoppings. Todos los centros comerciales principales de Argentina. Sí, los principales hoteles, las principales torres, la torre de Microsoft de 27 millones de dólares, las Catalinas de Belgrano, el Sheraton, el Hotel Yao Yao, el Buenos Aires Design. Pero eso era calderilla frente a su principal negocio. Ellos se beneficiaron de la privatización monopólica y amañada, como todas las del menemismo, del banco hipotecario. O sea, ellos se quedaron entre el 97 y el 99 con el banco hipotecario, con avales estatales. Por eso te repito, jamás, nunca se puede considerar que esta gente es amiga de la libre empresa, todo lo contrario. Les encantan los negocios donde tienen a través de sus políticos coimeados, porque es la realidad, de sus políticos serviles, garantizadas las ganancias. Nicolás, Así ¿puede que, ser que hayan usado algún sistema donde le impusieron al gobierno de Menem sus propias consultoras que le dieron menores valores, tanto a YPF como al banco hipotecario, para que después el precio bajara a la hora que ellos mismos las iban a comprar? El estudio de abogados que contrató el gobierno argentino para la privatización era de un ex empleado de Epstein. Pertenecían a IRSA. La misma consultora pertenecía a IRSA, su empresa. El estudio de abogados del gobierno argentino para representar al gobierno argentino en la privatización del hipotecario estaba en cabeza de un ex abogado de IRSA. O sea, pero pará, los 90 fueron un capítulo, pero fue el principio, o sea, el calentamiento. Claudio Lozano, en su libro La deuda ilegítima, parece que ahora se olvidó desde que es director del Banco Nación, denunció cómo Soros, a través de Epstein, se convirtió en uno de los principales acreedores de la Argentina. En la crisis del año 2001, cuando estalló la crisis, Soros venía comprando sistemática y silenciosamente títulos de deuda desde el 98. Y su mayor adquisición fue tan solo 2 meses antes del corralito,
O sea, antes del estallido social final que destruyó como nunca antes a la economía y a la vida de los argentinos, Soros tenía información privilegiada y había adquirido los títulos de deuda a precio preferencial. O sea, era uno de los buitres más grandes, podríamos decir. Y uno de alguna dice, manera. bueno, pero después del default, inmediatamente Decime. Era uno de los buitres más grandes, podríamos decirlo. Él y David Martínez, que es el mexicano que al día de hoy sigue siendo uno de los principales accionistas de Clarín, según Lozano, fueron los principales beneficiados del megacanje del año 2005 que implementaron Alberto Fernández como jefe de gabinete, Roberto Labaña como ministro de Economía, Guillermo Nielsen como secretario de Finanzas y Alfonso Prat Gay como presidente del Banco Central. 2 años antes del megacanje, que tuvo, según Lozano, como principales beneficiarios, con ganancias astronómicas, a Soros y a David Martínez, 2 años antes, Prat Gay había sido enviado a Nueva York por Néstor Kirchner para reunirse con Soros y Joseph Stiglitz, que le dieron las indicaciones para poder lograr un canje de deuda favorable a sus intereses, algo extremadamente similar a lo que está sucediendo ahora, con Soros habiéndole ofrecido a Alberto Fernández representar los intereses argentinos en la negociación, al punto que ha publicado abiertamente en la cadena Bloomberg un artículo respaldando la quita de deuda que él mismo diseñó y ha puesto a todos sus economistas, Stiglitz, Jeffrey Sachs, $50 millones de Soros, esto es público, la senadora demócrata Elizabeth Warren y el resto de los principales lobistas internacionales de Soros para operar en favor de la deuda argentina. O sea, de que Argentina pueda arreglar. ¿Por qué? Porque tiene enormes beneficios pactados con Fernández, no porque sea precisamente un hombre solidario. O sea, la presencia de Soros en la Argentina es totalmente constante. En el año 2006 pusieron $500 millones. El hijo de Soros, Jonathan, se reunió con De Vito y pusieron la principal planta de bioetanol de Latinoamérica. Soros y Elstein son de los principales terratenientes de Argentina. Elstein el principal. O sea, han comprado tierras fiscales a precio de regalo, las han usurpado. Soros llegó a ser el principal productor arrocero a través de Adecoagro. Elstein, a través de Cresud, es dueño de no solo de media Argentina, sino que es dueño de las principales tierras agrícolas de la provincia de Buenos Aires, de las principales tierras en recursos de agua dulce y minerales en la cordillera, y se expandió a Brasil, donde a través de Brasil Agro, Elstein es uno de los principales terratenientes de Brasil. O sea, estamos hablando de tentáculos muy poderosos. Nicolás. El Banco Hipotecario estuvo a punto de quebrar 2 veces, termino con esto, el Banco Hipotecario estuvo a punto de quebrar 2 veces por manejos espurios, por desvío de fondos, tienen una infinidad de denuncias encima. Y en el 2003 lo salvó Néstor Kirchner comprando una enorme participación de acciones por encima del precio de mercado a través del Estado, y en el año 2009 al hipotecario de Elstein / Soros lo salvó Sergio Massa al frente de la ANSES, Cristina en presidencia, inyectándole dinero de los jubilados. Ese dinero se fugó a Israel, Sebastián. Ese dinero lo usó Elstein, el dinero de los jubilados argentinos, lo usó Elstein para convertirse en uno de los principales banqueros de Israel. O sea que ese dinero del ANSES se fugó a Israel para que Elstein comprara una empresa. Eso no lo digo yo, Sebastián, eso lo dice el diario israelí Haaretz. El diario israelí Haaretz dijo que Elstein utilizó el dinero de los jubilados argentinos, regalado por Cristina Kirchner y Sergio Massa, para hacerse del IDS, el Banco de Descuentos de Israel, que era una empresa fraudulenta para variar, cuyo dueño terminó preso, así que no solo le dio lugar a Elstein como accionista, sino que una vez que terminó preso, le tuvo que entregar el control de la empresa y el resto de su paquete accionario a precio vil, razón por la cual Elstein ahora tiene cadenas de supermercados, cadenas farmacéuticas y uno de los principales bancos de Israel, otra vez, un banco de avales estatales. O sea, como el hipotecario es un banco que todos los bancos dependen del gobierno y del Banco Central, pero el Banco Hipotecario Argentino y el Banco de Descuentos de Israel son entidades ultra reguladas y dependientes del gobierno. O sea, son negocios para lobistas. Si vos no tenés influencia directa sobre los políticos, no te podés meter ahí porque no te va a ir bien. Elstein ya tiene poder determinante sobre el gobierno israelí, lo cual te diría, me atrevo a decir, es mucho más importante a nivel geopolítico que tener un dominio absoluto como tiene de la política argentina.
donde no solo tienen el kirchnerismo agentes serviles, Rodríguez Larreta es prácticamente su empleado. O sea, si no fuera por Rodríguez Larreta, las torres de Elstein, las torres de Soros jamás se podrían haber construido. O sea, si no fuera por los sucesivos intendentes de Buenos Aires, los principales negocios inmobiliarios de Elstein en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires, que son muy grandes, sin Larreta no se podían hacer antes, sin Macri no se podían hacer antes, sin Ibarra no se podían hacer. O sea, son gente que tiene una influencia determinante sobre la política de todos los países donde interviene. Nicolás, nos habíamos quedado en Israel y esta suma de empresas que Eduardo Elstein fue comprando con el dinero del ANSES en la República Argentina, pero que no solo está relacionado con la industria de la inteligencia artificial y demás, sino que también le suministra servicios, vamos a decir, a una empresa que se llama Rafael Defense Systems, que están relacionados con el sistema de implementación de misiles en las Islas Malvinas. Estamos hablando del dinero que termina en Rafael Defense System, que es el sistema de misiles que se acaba de instalar en este 2020 en las Islas Malvinas. O sea, dinero de los jubilados argentinos que vuelve a apuntar con misiles al territorio continental argentino. Sí, señor. Y te lo explico fácilmente. Esto se debe a una persona que se llama Edgar Brockman. Edgar Brockman es el fundador de Universal Studios y fue durante muchos años el presidente del Consejo Judío Mundial cuando Elstein era vicepresidente. A través de Brockman, Elstein invirtió en una empresa que se llama Magic Software, que tiene sede en los Estados Unidos, pero que es básicamente una de las principales empresas de seguridad estratégica y de sistema de software para corporaciones y para el propio gobierno israelí. Es a través de esa empresa en la que Elstein obtuvo participación en lo que vos decís en este proyecto de los misiles. O sea, el diario La Nación, en la época donde Elstein no tenía cerco mediático, sacó un artículo que se llama El dueño de la tierra. El diario El País en el año 97, el diario El País de España, que está total y absolutamente condicionado hoy por Soros, pero en esa época tenía intereses en disputa, publicó un artículo que se llamaba Soros compra Argentina. O sea, muchas de estas cosas que estamos hablando ahora ya se dieron pistas en los grandes medios de comunicación hace 20 años. Lo que sucede es que ahora los grandes medios de comunicación están en un proceso de crisis total y absolutamente subordinados a Soros. Y lamentablemente los grandes medios de comunicación hoy están llenos de mercenarios. Nicolás, te agradezco muchísimo la conversación. Seguramente podremos estar en contacto en un cercano tiempo donde podamos charlar de manera más extensa por otros temas, y aprovecho para felicitarte por el éxito de tu canal de YouTube. Te agradezco mucho, Sebastián, la invitación. Vos sabés que yo te respeto y te aprecio mucho. Gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.